tenemos el mejor padre. Quizás tú no tuviste quizás un buen ejemplo paternal en la tierra, quizás tuviste alguna situación difícil, pero Dios es nuestro Padre por excelencia, nuestro mejor modelo en los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. Así que los felicitamos a todos, gloria al nombre de Jesús. Yo soy de las personas, yo difiero un poco con lo que a veces se dice o se enseña por ahí. A veces se minimiza mucho el rol de un padre. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que voy a decir? A veces, especialmente en este país, para el Día de las Madres es una locura, es un caos, pero como que los padres, no estoy hablando de regalos, los regalos, eso es una muestra solamente. Lo que estoy hablando es, yo difiero grandemente porque no es el patrón bíblico. El patrón bíblico no es que la madre es más importante que el padre. Los padres digan amén. El patrón no es que difiero de muchas cosas en cuanto a eso, porque en la formación de todo ser humano necesitamos una figura de un padre. Y yo les voy a dar, muchas de las disfunciones que hay en la sociedad es por haber cambiado los diseños de Dios, y cuando los diseños de Dios se cambian, lo que queda es un caos y destrucción. Cuando usted busque la palabra del Señor, y solo introduciendo el tema, hablaba con un hermano en esta semana y hablábamos un poquito sobre esto. No estoy diciendo que el padre es más importante que la madre. Estoy diciendo que en el diseño de Dios, tanto el padre como la madre tienen su importancia. Soy de las que difiero grandemente. A veces veo mucho feminismo por ahí. A veces veo como que no. Usted va a ver en la palabra del Señor un trato particular y especial de Dios con los padres. De hecho, desde el libro de Génesis usted va a ver a Dios tratando, instruyendo y impulsando el sacerdocio y la dirección de los padres. Y de hecho, cuando vemos que se pide cuentas en los hogares a través de la palabra, no estoy diciendo que las mujeres no tenemos lo nuestro. Estoy diciendo que a quien Dios llama a cuenta es a los, dígalo ahora fuerte, usted dijo que es a los padres. Por ejemplo, huerto de Adán, para que usted me entienda lo que digo. La que empezó a hablar con la serpiente, ¿quién fue? ¿Y a quién Dios le pide cuentas? ¿Quién fue la que tomó el fruto que no se debía tomar? ¿Y a quién Dios le dice, ven acá, ¿dónde estás, Adán? Cuando entonces empezamos a ver, nos damos cuenta que en el diseño de Dios es muy importante el rol paterno. Voy a decir algunas cositas sobre esto. Y no solamente es muy importante el rol paterno, es que fíjate, de tantas figuras familiares que Dios puede usar, utilizó la figura paterna para relacionarse con los otros, los hijos. Usted no ve que dice que tenemos el gran tío allá en los cielos, o el gran primo en los cielos. Tenemos al gran Padre de los cielos. Así que la palabra de Dios, hay que poner cada cosa en su lugar. Nosotros tenemos que entender que para el funcionamiento del diseño de Dios, Dios estableció cómo Él quería que fuesen las cosas. Así que yo por esa y muchas otras razones difiero de los que ponen una figura sobre otra. Sé que a consecuencia del pecado, miren lo que voy a decir. Génesis, antes de la caída, era el deseo y diseño perfecto y original de Dios. Pero la humanidad, sabemos que cayó, pecó. Y por eso vemos que hay cosas que se han permitido dentro de los hogares que no era el deseo del Señor. Por ejemplo, vemos hoy día a veces madres teniendo que criar sus hijos, no estoy hablando enviudando, cuando a veces pasa cosas como esas, Dios capacita y Dios es misericordioso. Pero a veces, ¿verdad?, se queda una madre sola con los hijos y no hay de otra, que hay que criarlos solos. Pero ese sería el deseo de Dios. Hay veces, hay hombres en los hogares, lo que le llamamos padres o hombres ausentes, que aunque físicamente están ahí, no se envuelven en nada porque hay ella que resuelva como puede. Eso no es el diseño de Dios. De hecho, estuve estudiando un poquito sobre este tema y no encontré una vez en la Biblia, si usted lo encuentra, por favor, me deja saber, donde hubiera un hogar funcional, donde Dios ignorara la figura del hombre. Por tanto, yo les pido como pastora de esta casa, como madre espiritual, usted sabe que a usted le encanta que yo sea su mamá, ¿verdad que sí? Amén. Yo tengo una unción con los hijos de esta casa, les encanta que les regañen. No los quiero regañar, pero les quiero rogar, les quiero
pedir. Levántense como los sacerdotes que Dios ha estipulado de los cielos, que usted sea, porque es el diseño perfecto de Dios. Déselo fuerte, déselo fuerte. Pastor, vengo con todo. Yo les ruego como mujer, como pastora, usted no sabe la locura y disfunción cuando una mujer le toca hacer el trabajo de usted. A veces, ¿por qué tantas mujeres están estresadas? Porque están haciendo el rol que no le corresponde a ellas hacer. A nosotras se nos habló de edificar. Edificar es restaurar. Es que la dirección que instruye papá, viene mamá y le empieza a explicar. Es que de repente papá dice, nos vamos por aquí, y viene mamá y agarra a los muchachitos. Vente que por ahí es que nos tenemos que ir. Pero esto es importante que nosotras, hablando con los matrimonios, veamos un modelo de Cristo a través de ellos. Porque la palabra dice en el libro de Efesios, increíble, que así como Cristo amó la iglesia, es lo que Dios espera que ustedes hombres sean para su esposa. Bendito al nombre del Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Mire, estoy enseñando unas clases de intercesión profética. Y una de las clases que enseñé la semana pasada era de salud integral, de importante de la sanidad del alma. Y una de las porciones que voy a tomar esta semana con este grupo es ¿por qué Jesús nunca necesitó sanidad del alma? No estoy hablando de Dios Hijo, estoy hablando de Jesús como hombre. Jesús recibió rechazo afuera. ¿Cuántos decimos amén? Pero Jesús tenía una identidad tremenda porque sabía quién era el Padre de los cielos. Y también José, papá en la tierra, hizo un excelente trabajo. Por eso la gente decía, este no es el hijo del carpintero. Fíjate, se parecía. Cuando yo vi ese padrastro dije, ni los padrastros tienen excusa. Tenemos modelos todavía en la tierra y en la palabra de que lo que nos ha tocado hacer, lo podemos hacer bien. ¿Hasta aquí me quiere? Les ruego que me quieran más. Miren esto. Jesús siempre lo rechazaron. Porque hay niños que lamentablemente hay una epidemia de niños de 9, 10, 11, 12 años en este país, quitándose la vida. Y la raíz está en la falta de identidad para no poder lidiar con el rechazo de otros. A Jesús, desde que empezó el ministerio, le decían, yo no soy hijo de la fornicación. En otras palabras, se sabía lo de María, que no era José. Y le estaban diciendo, tú eres un bastardo. Pero como Jesús sabía quién era él, quién era su padre, tenía la identidad de su Padre de los cielos, y José hizo un excelente trabajo en la tierra, Jesús podía caminar íntegro sabiendo que lo que otros dijeran no afectaba quién él era. Por eso la Biblia decía, él sabía para dónde iba y sabía para dónde venía. Amén. Otra de las cosas que vi, por ejemplo, estoy diciendo importante, los roles de un padre, establecer la identidad del hijo. Pregúntese todos los caos sociales que estamos viendo. Impresionante, impresionante. Vi el último caso, un hombre que quiere ser perro. ¿Lo vieron? Por favor, alguien que haya visto ese disparate. ¿Usted lo vio? Qué bueno, porque después ellos dicen que es que yo me invento cosas. Queriendo parecerse a un perro de 4 patas con un rabo. Una creación, una criatura, la máxima criatura de Dios. Eso se llama falta de identidad. Vemos hoy casos terribles, hombres casándose, seres humanos con árboles, hermanos, por Dios. La diversidad de género, todo eso, hermano, es producto de no saber quién soy, porque cuando yo no sé quién soy, me voy a conformar con imitar lo primero que yo vea. Entonces, es importante, papás que están aquí, que todavía están criando niños, si sus hijos están grandes, quizás tengan nietos, si no, aquí hay un montón de muchachería que hay que terminar de criar. Es necesario ayudar a fomentar la identidad de quiénes son los hijos de Dios. Áreas de influencia de un padre, formar la identidad de un hijo. Y voy con la palabra en un segundo. Autoestima. Autoestima no es otra cosa, el valor que yo me doy a mí mismo.
Por eso yo empecé con que nuestro mejor ejemplo está en los cielos. Porque aunque hayamos tenido un desastre en la tierra, tenemos un papá como modelo que quiere darnos identidad de quienes somos como hijos de Dios. Quiere que tengamos la estima correcta. No somos basura, somos su creación. Somos, gloria al nombre del Señor, a quien Él escogió para plasmar su imagen, oiga bien, y su semejanza aquí en la tierra. Perdónese, pero yo no me puedo imaginar a mi Dios con un rabo. Entonces, si no se sabe quién es, se va a querer limitar a un cuadro, se va a querer limitar a otras personas, se va a ir toda la vida tratando de cambiar nuestra imagen porque no hemos entendido quiénes somos en Dios. Entonces, nacemos en un hogar y se toma que un papá y una mamá, pero comienzo con papá, le empiece a sembrar la identidad a ese hijo. Tú vales, tú eres hijo de Dios, tú tienes propósitos para con Dios. Cuando ve que el hijo tropieza, tú te caes, pero también tú te levantas en Dios. Entonces vamos sembrándole, gloria al nombre del Señor, la identidad de quiénes son. Una de las cosas que decimos al pastor, le tocó el privilegio de ser padre de niñas. También el privilegio de que es varones, pero en casa le tocó ser con todas estas mujeres en la casa. Y es tremendo esto. ¿Aquí hay algún padre de nada más de niñas? Ok. ¿Te acompaña en tu sentimiento? ¿Alguien más? ¿No? Sí, porque nosotras somos un caso especial. ¿O no? Somos casos especiales. Pero el punto es esto. Una de las cosas que papá siempre ha tratado de hacer en casa. Modelarle cuál es el amor. ¿Cuál es el amor? Y una de las cosas que le dice a las niñas es, usted sabe, una de 25 y la otra de 13. Una de las cosas que dice es, el día que tú escojas tu pareja, te tiene que amar más que yo. Te tiene que cuidar por lo menos más que yo. ¿Por qué? Porque si los papás no, esto es bien importante, y lo digo como hija que fui, le digo como niña, si no nos modela un padre el amor correcto, el amor bueno, a lo primero que aparezca y diga te amo, ahí salimos nosotros, es que me ama. Y a los 2 o 3 días decimos, ¿y qué pasó? Entonces ustedes papás con niñas, voy ahora con los niños un minutito, es importante que les muestren a esas niñas el amor del padre, porque conforme lo que esas niñas vean en tu casa, aprendemos nosotras matrimonio a través de cómo papi trata a mami. Si tú no quieres que tu hija, estoy hablando con padres de niñas, si tú no quieres que tu hija sea maltratada en un matrimonio futuro, nunca maltrates a tu esposa jamás, y mucho menos frente de tus hijas. Los veo, me pregunto si debo seguir o no. Si ustedes dicen que siga, yo voy a seguir. ¿Sigo? ¿Sigo? En casa yo aprendí que era un matrimonio disfuncional, pero aprendí lo que era un matrimonio. Y empecé a pensar que era correcto que un hombre maltratara a una mujer porque vi maltratos en mi casa. Palabras soeces. Si tú aprendes cuál es el diseño de Dios, créeme que tu hija va a esperar por el príncipe porque tú le has modelado. Tú también eres padre de hija, ¿verdad que si tú te quedaste callado? Porque tú le vas a modelar cómo es el amor de Dios a través de lo que esas niñas ven en tu casa. Digan amén. Amén. Padres de varones, ¿dónde están? ¿Dónde están los padres de varones? Voy más fuerte con usted ahora. Voy fuerte con usted. ¿Sabe por qué? No soy varón, pero he escuchado muchos varoncitos por ahí. Tú le vas a enseñar, papito, lo que es ser un varoncito. Tú le vas a enseñar a tus hijos que los papás no siempre son perfectos. Tú le vas a enseñar a tus hijos con tu modelo, voy con la palabra, le vas a enseñar que está bien tener sentimientos. ¿De dónde viene esa malicia que los hombres no lloran? Si Jesús lloró. Amén. ¿Ustedes vieron que Jesús lloró? Ustedes veían que Jesús se compadecía de la multitud, que Jesús tenía misericordia, pero venimos entonces acá, no, así. No, hermano, ¿sabes qué? Busquemos el diseño de Dios. Papá es amoroso, papá es bueno, papá sabe pedir perdón. Entonces, autoestima, seguridad personal es uno de los proyectos que Dios tiene para los padres, sembrarle a sus hijos. Provisión, por excelencia, son los proveedores por excelencia. No digo que las mujeres no podemos proveer, pero por excelencia.
O sea, por diseño, los hijos deben ver a sus papitos como un ejemplo de superación. Imagínense en esto. Sé que no pasa aquí, pero quizás usted hable con alguien de Júpiter o de Neptuno. Imagínense en un papá tirado en el sofá, en el mueble, y el nene por la mañana, papi, levántate que tienes que ir a trabajar. Eso no es una locura. Imagínense en un niñito o una niñita, pero estoy con los varoncitos ahora, que nunca vea a papi orar, que nunca vea, que tiene que ver a mami todo el tiempo. Vamos para la iglesia, vamos a orar. Hermano, esos son disfunciones a consecuencia del pecado. Ordenémonos al diseño de Dios. Ahora voy a empezar. También es bien importante, cobertura y protección. No es lo mismo cuando lo que dice también después, que también nosotros tenemos que aprender a no exasperar o violentar a nuestros hijos. Démosle exasperar, en otras palabras, démosle espacio. Démosle chance de ser humanos. Recuerda que tú fuiste hijo. Recuerda que tuviste 5, 6, 7, 8, 10 años. Tú no saliste criado y completito aquí. Entonces lo que está diciendo es que hay veces que intencional, por no entender estas cosas, los padres pueden ser piedra de tropiezo a los hijos, porque los hijos son provocados o exasperados a través de los padres. Padre y madre, démosle espacio. ¿Cuál es? Miren, una de las cositas que yo voy a decir, porque ahí vimos el lado de padres y de los hijos. Una de las consecuencias, por eso hay que enseñarle a honrar a los hijos. Mujer, si por alguna razón tú te quedaste solo, te divorciaste, la cosa que fuese, enséñale a ese hijo como quiera honrar a su padre. No le hables mal de su padre, porque tú escogiste a ese padre. Porque eso es exasperar y violentar a tu hijo. Mira, una de las cosas importantes. Si nosotros no le enseñamos al hijo a honrar, anote por ahí Deuteronomio 27:16. Y voy a ir rapidito porque quiero ir a los dos extremos. Si no le enseñamos a los hijos la honra, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, 27 de Deuteronomio, versículo 16, maldito el que deshonre a su padre y deshonre a su madre. Y dice ahí, y el pueblo decía, amén. O sea, Dios establecía que era maldición no aprender lo que era honra. ¿Hasta aquí está conmigo? Así que enseñémosle a honrar. No le estoy diciendo que se invente una figura. Hemos tenido casos tan tremendos, mi hermano. No le estoy diciendo que invente que fue un Superman y quizás ni siquiera podía volar. Pero estoy diciendo, hermano, hay veces que exasperamos y provocamos a ira interna, a ira a nuestros hijos, porque derramamos lo que nuestros hijos no deben saber de sus progenitores. Me ha tocado ver papás muy buenísimos que le ha tocado criar sus hijos solos y son excelentes. Pero ese no es el diseño de Dios. Y esto es bien delicado porque ustedes, cuando hablamos de honra, ejemplos rapiditos que yo les voy a dar. Vemos tantas figuras que Dios era muy severo cuando se deshonraba a una autoridad. Por ejemplo, María y Aarón cuando deshonraron a su autoridad Moisés. A María le dio lepra, ¿sí o no? A María le dio lepra y a Aarón se le cayeron las vestiduras y fue exterminado del sacerdocio de Dios. Como que Dios no tolera la deshonra a la autoridad. ¿Está correcto o no? Y si no, anote esos ejemplos y usted después los estudia. Vemos casos como los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Aarón era el sumo sacerdote y los hijos no eran sumos sacerdotes. Y veían cómo papi hacía los sacrificios. Se antojaron de ser los sumos sacerdotes por un día. Y sabes que levantaron fuego extraño delante de Dios y Dios los exterminó. Vemos casos también. Y usted sigue por ahí, los hijos de Coré que empezaron a hablar mal de la autoridad, a deshonrar la autoridad. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó a ellos y a sus hermanos. Sí, pastora, eso no pasa hoy día. Físicamente no, pero espiritualmente pasa. Hay gente tragados que no pueden echar para adelante porque han deshonrado a sus autoridades. Hay gente que ha muerto espiritualmente porque han deshonrado las autoridades que Dios establece. La Biblia dice, para que nos vaya bien, para que los días sean alargados, honremos a padre o figuras paternas, honremos a madre. Primer mandamiento con promesa. Vemos a un Absalón, hermano, wow.
¿Se acuerdan de Absalón? El hijo de David, que aprovechó el momento de mayor debilidad de su papá para hacer un golpe de estado y dividirle el reino. Y el bandido, usted sabe lo que también hacía, porque eso era un bandido. Se acostaba con la mujer de su papá. Cosas, por eso vemos que murió de la forma que murió. Entonces, para que nos vaya bien, para que nuestros días físicos, nuestros días emocionales, nuestros días espirituales sean alargados, hijos, aprendemos a honrar padre y madre. Ok. Ahora voy a entrar un poquito más con los papás. Ven el año que viene también para el Día de los Padres, siempre les hablamos a los papás. Amén. No piensen, sí, somos un ministerio para la familia. Y si aprendemos el diseño de Dios, las cosas nos van a ir mejor. Amén. Deuteronomio 6. Ahora voy con padres, papás. Deuteronomio 6, claro, muy claro. Versículo 1. Yo voy a parafrasear algunos versículos por concepto de tiempo. Dice en el versículo 1, Deuteronomio 6, 1, que voy hasta el 9. Estos pues son los mandamientos, son los estatutos, son los decretos que Jehová vuestro Dios os mandó que os enseñase para que los ponga por obra, diga por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sabe que muchas veces no se puede conquistar lo que Dios ha establecido porque no hemos establecido los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios y no los hemos puesto por obra? Antes del pueblo entrar, voy a darle el escenario, a conquistar las promesas de Dios, el Señor trae al pueblo a la orden. Dios no introduce a tierra prometida a gente desordenada. Los pone en orden. Y a quienes llama, ¿a quienes fueron? A los niños, a las mujeres. ¿A quienes llamó? A todos los hombres del campamento. Y los llama y les dice, se les van a entregar los estatutos, se les van a entregar los mandamientos, se les van a entregar las cosas por las cuales van a regir sus hogares. Entonces vemos aquí que el primer responsable de recibir de parte de Dios no es a la esposa, vaya allá para que ore por mí mientras yo estoy ahí en el sofá. No. Es a los padres, es a los hombres. Mira lo que les dice. Versículo 2. Para que aprenda tu casa a temer a Dios, a guardar estos estatutos que yo mando, dice de parte del Señor. Y dice, y yo te lo mando a ti, le dice a los padres, a tus hijos y aún a tus nietos, o sea, a los hijos de tus hijos, para que también tus días, le dice a los padres, sean alargados o prolongados en la tierra que yo reparto hoy. Y aquí vienen algunos de los mandamientos o estatutos que el Señor le da. Y antes de decir, estas son las precauciones que hay que tener antes de aceptar los mandamientos. Decía, ponlos por obra. Les dice, ponlos por obra para que te vaya bien, para que te puedas multiplicar como conforme Dios había dicho que te multiplicases. Ahora voy. Número 1, amar a Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Papás, ustedes son los encargados de enseñarle a sus hijos y a su familia el amor de Dios. No un amor apagado, un amor con todas las fuerzas. Dice, versículo 7, y aquí voy. Versículo 6, y estas palabras tienen que estar en tu corazón. En otras palabras, que tú tienes que ser el primero que ames a Dios. Porque no es cosa como decir, no fumes si me veo fumar. O ama a Dios, pero no te ven amando a Dios. O sea que el verdadero amor tiene que estar arropado, papito, en tu corazón. El verdadero avivamiento, para los que estamos esperando el avivamiento, viene cuando los hombres se levanten para Dios. Por eso nosotros tenemos que seguir orando por esto, hermano. Tenemos que seguir orando por esto, porque Dios ha prometido que el corazón primero de los padres se vuelve con los hijos y de los hijos se vuelve con los padres. Y dice, estas palabras, versículo 7, al papá, las vas a repetir. O sea, las palabras de Dios, tú las vas a tener en tu corazón. Tú vas a repetir estas palabras de Dios. Y dice, hablarás de ellas estando en la iglesia. Estando en la iglesia. Léalo, yo voy a esperar que usted lo lea. ¿No tienen Biblia? Espero que tengan Biblia entonces. Pero aquí, ¿qué dice el versículo 7?
las vas a repetir estando en tú, dígalo sin miedo, en tú. ¿Te oyen tus hijos hablar la palabra de Dios? Entonces, repetirla estando en tu casa. Miren, esto es un micrófono, no tiene ninguna unción particular. ¿Por qué yo digo esto? Porque para que tú tengas la autoridad aquí al frente de la gente, la primera donde tienes que tener la autoridad es en tu hogar. Entonces, que tu esposa y tus hijos te vean leer la palabra de Dios. No te digo, mira, ni siquiera te voy a pedir los 66 libros, pero por lo menos un salmo, repítelo todos los días y que te lo sepas bien. Que tus hijos y tu esposa te vean amando a Dios, te vean meditando en la palabra de Dios, te vean hablando la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos, las hablarás estando en tu casa. Mira lo que dice después, andando por el camino. ¿Les explico lo que significa eso? ¿Sí? ¿Ah? Andando por el camino, claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Andar habla de testimonio. Habla de tu caminar. Que no vean a un ultra mega espiritual en la iglesia y en casa lo que faltan son los cachitos. Que el camino, que es Cristo, se vea en la casa. Que en la casa vean un testimonio. ¿Tú sabes por qué después muchos jóvenes esperan a los 18 años? Gracias a Dios aquí no, y cancelamos eso. Que no esperan a que cumplan 18 años para decir... Jamás, y muchos no quieren pisar jamás una iglesia. Anote por ahí. El miedo le dura hasta que el cuerpo crezca, pero el respeto dura para toda una vida. Yo lo voy a repetir porque quedó bonito. ¿Verdad que quedó bonito? El miedo va a durar hasta que crezcan, porque van a crecer. Conozco un caso vergonzoso. Usted no lo conoce, pero yo sí. En un lugar. Unos niños oprimidos, maltratados. Les seguían por miedo. Cansados de ver a papi pegándole a mami, a todo el mundo allí, a los hijos hablando palabras soeces. Y un día el chiquito, que ya no era chiquito, cumplió 18 años, me parece, y un día. Mira, se está esperando. 18 años y un día. Y cuando papá vino a hacer lo que le hacía a todos ellos, ese día se viró, ese niño se le enfrentó y ese niño le pegó a papá. Eso es un grave problema porque dice honra, como es que no era en el temor de Dios. No estoy diciendo que está correcto lo que hizo el hijo, estoy diciéndole causas y efectos. Y ese hijo, yo no sé cómo lo dice usted en su país, yo lo digo en mi país, le dio una pela a su papá. ¿Cómo le dice usted en su país? Así, una golpiza. Y entre iracundo y iracundo pasó algo más y papá terminó preso. Porque el miedo dura hasta que el cuerpo lo aguante, pero el respeto dura para toda una vida. Amén. Y dice, repítela, camina en el mismo camino, y tú vas a ver que se activa la palabra que aún después de viejo no se apartan de Dios. Lo que significa es que aún en los tiempos terribles de adolescencia van a regresar a Dios. Porque no solamente vieron, haz esto, sino que vieron cómo se hace esto. ¿Vieron qué bonito? Otra cosa que dice, las atarás, dice, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como una señal en tu mano. Está hablando de tus obras, papá. Está hablando de tus obras. La palabra de Dios tiene que estar atada a las obras que tú haces. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa. Está hablando de estructura. No, fundamento es Cristo, entonces la estructura por donde se levanta un fundamento. Y también dice, y también en tus puertas habla de autoridad. Por tanto, como resultado de todo lo que yo le acabo de decir en estos minutos, es que viene la autoridad sacerdotal para entonces poder modelar a Cristo aquí en la tierra. Pero a veces, voy a aclarar aquí, esto no es responsabilidad del pastor criar a tus hijos. Ay, yo como pastora lo voy a decir otra vez. El pastor no es responsable de cuidar a tus hijos. Usted se cree que 1 hora y media aquí, y a veces hay gente que ni 1 hora y media dura una semana y a veces vienen una vez al mes, va a contrarrestar 7 días de poca vergüenza. ¿Usted cree? No, en serio, no es locura.
Nosotros enseñamos, les damos instrucciones, usted las toma y las lleva a su casa y vive a través de la palabra de Dios. Reforzamos, los valores no se aprenden en la iglesia, se aprenden en casa. El no robar se aprende en casa. El no ser traquetero, como digo yo, se aprende en casa. La integridad, esos son valores, se aprende en casa. El respeto se aprende en casa. Ay, ese muchacho, yo no sé qué le enseñan en la escuela bíblica. Excuse me. Pero mira qué rebelde está esa maestra de escuela bíblica. Perdón. ¿Tienen problemas de rebeldía en su casa? ¿Algún rebelde ha visto en casa? Miren los dos extremos, hermano. Esto es bien importante y ya termino. Prometo que ya mismo me voy. Ay, no me quiero ir todavía. No me quiero ir. No, todavía no. No. Todos aprendimos modelos raros. Todo, hermano mío, todo. Pero si nosotros queremos, ¿tú crees que Dios no nos va a depositar modelos correctos? ¿Usted cree que es tarde? Nunca es tarde. Siempre hay un nieto, siempre hay un sobrino, siempre hay alguien en que le podemos mostrar que el diseño de Dios es mejor. Miren los dos extremos. ¿Se acuerdan de padres no provocar a los hijos? Padres no exasperar a los hijos. Vamos a ver dos extremos. Un extremo, yo lo veo en varios padres en la Biblia, pero lo vi en Saúl. Anote por ahí. Saúl estaba loco. La Biblia lo dice que tiene un espíritu de locura que lo atormentaba. Saúl, el primer rey. Dios lo escogió como rey. El pueblo pidió rey, pero Dios fue el que dijo quién iba a ser. Un hombre que Dios le había hasta mudado el corazón, el espíritu le había mudado el corazón. En otras palabras, empezó bien. Empezó bien. Pero hay tantas cosas que yo veo en la vida de Saúl. Y una de las cosas, solo voy a dar el contexto para irnos al texto rapidito. Es un buen ejemplo de un padre que provoca al hijo a una caída. Que exasperó un hijo. Por eso tenemos que aprender flexibilidad. Pregúntate solamente, no me lo contestes. ¿Tus hijos te respetan o te tienen miedo? El respeto, ya dije, dura toda la vida. Miren esto, miren la locura de Saúl en el momento que les voy a explicar. Saúl era rey, tenía un ejército. En el ejército estaba su hijo biológico. Estaba en el ejército y estaban en batalla, estaban en una guerra. Piensa en una guerra espiritual, pero en una guerra física que nos habla de lo espiritual. Y Saúl, en su locura, manda al ejército, incluyendo a su hijo, a pelear. Pero miren las instrucciones de un padre extremista. Nadie va a comer. Váyanse con hambre, oiga bien, sin fuerzas a pelear. Con los filisteos. Voy con el texto rapidito. Nadie come. Miren las reglas que puso. El que coma va a morir. ¿Es locura o no es locura? ¿Cómo usted va a mandar gente hambrienta a una guerra? ¿Sabe que hay muchos hijos con hambre espiritual porque papá no les da de comer? Entonces, les dice, ahora nadie, todo el mundo pelee, pero sin comer. Y algo tremendo que empiezan, obedientes estos muchachos, a pelear y a ganar la guerra, y empiezan a matar filisteos, pero se empiezan a cansar porque no tenían sustento. Se empiezan a agotar, empiezan a desfallecer. Y vemos que Jonatán, el hijo biológico, no escuchó, gracias a Dios, la locura del padre. ¿Sabes que a veces Dios le tapa los oídos a los hijos porque a veces decimos locuras? Porque si no se aplica lo de la honra. Entonces, Jonatán no escucha lo que dice papá y empieza a matar filisteos y le da hambre y ve un panal de abejas y ve miel. Y una de las cosas que hace, toma la espada, esto es simbólico, toma la espada, o sea, tiene un principio espiritual, toma la espada, que es la palabra de Dios, con la punta moja la miel, se la come y dice que se le abrieron los ojos. O sea que la palabra de Dios, que es tipo de miel, nos abre los ojos. Entonces, va contento, llenitos, porque había comido. Y empiezan los del ejército a decirle, tú estás loco, Jonatán. Tu papá, él es el rey, él es la autoridad. Y tu papá dijo que el que coma va a morir. Pero entonces, como Principito comió, empezaron los de atrás empezaron los de atrás a comer también. Porque el príncipe empezaba a comer. Y lo tremendo es, eso está en 1 Samuel capítulo 14, todo eso. Pero como a ustedes les gusta la Biblia, ustedes lo saben ya. Solo yo para el que esté escuchando que no sabe nada de estas cosas.
Y miren lo que pasa en el versículo 43. Llega Jonatán. Ha comido. Ha violado la regla de su papá. El edicto, porque el rey decía algo y era un edicto, era la muerte. Versículo 43, primera de Samuel 14, 43. Estamos hablando del extremo, de los que exasperan a sus hijos, de los que provocan a sus hijos. Entonces, Saúl le dice a su hijo Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán le declaró lo que había hecho. Ciertamente gusté de un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y voy a morir yo por eso. Inocentemente él le dijo la verdad, voy a morir yo por eso. Miren, un padre extremista. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás hoy, Jonatán. ¿Tiene sentido lo que yo acabo de leer? ¿Tiene sentido? Yo siempre le digo a los papás cuando corrigen a sus hijos, la corrección tiene que ser conforme a su edad y conforme a la falta. Un niño de 2 años, tú no le puedes poner un time out de 5 horas. Y le voy a hablar de extremos. En mi país hay algo muy típico. A las mamás les gustan mucho como que las sílabas de las palabras o de las oraciones. Y hay algo muy típico que pasa en algunos hogares, muchos hogares allá, que toman algo llamado, que dicen que es el psicólogo de los 70, que es la chancleta o la correa. Y agarraban la chancleta y la correa. Por eso todos necesitábamos a Cristo. Y conforme era a lo largo de la oración y la palabra, y las sílabas, eran los chancletazos que nos daban. Algo interesante, un fenómeno nos pasaba. Yo no sé si en su país también. Sí, también, ¿verdad? Las varitas esas de guayaba y todas esas cosas, todas esas locuras. Mira, pastor, hay que ministrar después sanidad interior a toda esta gente. El privilegio que tienen de ser papás en serio. No seamos tan severos. Hay veces que se ponen reglas y normas que ni nosotros mismos las podemos seguir. Vivamos, por ejemplo, en ocasiones por ser tan severos y tan fuera de juicio, los hijos hacen exactamente lo contrario. Padres, no exasperemos por favor a nuestros hijos. Disciplinémosle, amonestémosle, pero en amor. No quieres que tu hijo tome, que no te vea tomando a ti. No quieres que tu hijo fume, que no te vea tomando a ti. Bueno, entendiendo que no fuma. No quieres que tu hijo hable malo, que no te oiga hablando mal a ti. Acuérdate que ustedes saben la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que nosotros sembramos, algún día lo cosecharemos. Hoy tú estás sembrando en el matrimonio que van a tener tus hijos. Nos guste o no nos guste, hermano, estamos sembrando. A todos se nos va una liebre. Yo no vengo a decirle aquí a usted que nunca se me ha ido una liebre. Extremo, a veces decía yo. Y no vuelves a usar electrónico por todo un año. Imagínense, en el siglo XXI. Entonces, es mejor ¿cómo se dice eso? Bajar los ánimos y asegurarte que la disciplina que vas a poner la vas a poder seguir. Porque después, él mismo cuando tú lo vuelvas a decir se va a reír. Y va a decir, no te ría por fuera, pero se ría por dentro. Se le pasa en 2 minutos. Mira, estos niñitos son tan bandiditos en eso. Ellos conocen tanto a papá y mamá que dicen 2 días se le va a pasar y vuelven y lo hacen. Porque no ven, ¿sí o no? ¿Sí o no? No te preocupes, mamá, no te preocupes. Porque ya conocen. Entonces mejor es, en vez de irnos tan al extremo, hacer algo conforme a la palabra y conforme al diseño. Y hay veces que nos toma, ¿sabes qué? Salirnos de la escena, respirar, para entonces venir, no como en mis tiempos que y se empezaba a decir un montón de cosas, sino ahora conforme a la ofensa, conforme a la edad, y tú vas a ver que tú lo vas a poder seguir como papá y eso te va a dar autoridad. O sea, mami no juega, mami cuando dice 3 días, que son 3 días. Cuidado de no darles esa chance a nuestros hijos de que respiren, porque creemos que tenemos hijos estrella. ¿Saben lo que es el síndrome de hijos estrella?
son los que después terminan estrellados. Nuestros hijos no son hijos estrellas, son seres humanos. Si algún pastor me oye, sus hijos no son los pastores. Enséñale al pueblo que los pastores son ustedes, ellos son hijos al igual que los hijos de los demás. Porque se esperaba de los hijos estrellas que fueran de ponerlos en una placa allá arriba. Los hijos todos son hijos. También nosotros fuimos hijos. Entonces es importante entender, no pretendemos más de lo que ellos puedan dar. Amén. Me gustó lo que decía el pastor, él es muy de niño, él le encanta a los niños, usted sabe, a todos, pero él es bien. Él prefiere, yo también, que estén molestando aquí en el templo que estén molestando allá en la calle. Yo prefiero que estén corriendo. A veces hay personas que son muy religiosas. Ay, pero es que están corriendo en el santuario. Que yo quiero que corran cerca de un punto de drogas, que corran aquí. Aquí los velamos, aquí les amamos y luego les decimos, corre un poquito más despacio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, cuidado con no darles la oportunidad de ser humano. Por eso Efesios dice, padres, no exasperen o no provoquen a sus hijos. Saúl provocó a que Jonatán comiera en desobediencia y Saúl provocó hasta que Jonatán pudiera haber sido muerto, pero Dios intervino. Ya le dije el extremo fuerte. Voy al otro extremo, que tampoco es el diseño de Dios. Padres muy permisivos. Déjame decir algo del primer extremo. Hay lugares que es como un campo de batalla, que los hijos no se atreven, que tienen un problema y no se crea que se va a quedar con el problema, va a buscar a cualquiera para decirle el problema. Hay hijos que tienen terror de entrar a la casa de sus padres. No te van a decir, papi, tengo terror, mami, tengo terror. Que tu casa, dentro de esta locura de mundo que se vive, sea un oasis donde sientan protección, donde sientan cuidado, donde sientan disciplina, donde sientan amor y donde sientan guianza. Miren el otro extremo, los muy permisivos. Padres muy permisivos, los que le llamamos en inglés los not involved. Los not involved. Por favor, no piensen que es que no están físicamente. Pueden estar o no estar físicamente. Eso no le hace. Ejemplo. Estos son los que no saben ni nada que hacen los hijos. No saben qué comen los hijos. Se le pregunta, ¿cuándo nacieron tus hijos? Miran a la doña, ¿cuándo fue? A mí me da un frío y un calorcito cuando digo eso. Así que si es usted, pregúntele hoy y de hoy en adelante usted sepa cuándo es el cumpleaños de su hijo. No se sabe ni cuál es el segundo nombre del hijo. No saben qué comen. No saben lo que se le enseña a la iglesia. No saben quiénes son sus amigos. Ni saben qué carrera quieren estudiar. ¿Qué quiere estudiar el hijo? Él quiere ser astronauta y el hijo de 25 años. Papi, eso fue a los 5 años. No están envueltos en la crianza de sus hijos. No les importa que crezcan o no en el Señor. Y después que ella los lleve. Pastor, dame un día 5 minutos con los hombres. Please. Please. No agarran, miren. ¿Te duele la cabeza? Vete, dile a tu madre que ore por ti. ¿Qué? Esos son los not involved. Esos que dicen, ya les dije ejemplo. Esos padres que permiten en sus hogares cosas que van en contra de la honra de Dios. Ese fenómeno, que para que forniquen en la calle, que forniquen en casa. Excuse me. No. Mi casa es el templo de Dios. El que quiere mujer o hombre, que deje padre y madre y que se una a su hombre o su mujer. Estas cosas están pasando y están deteriorando el diseño de Dios. Hay un padre en la Biblia, porque a mí todo me gusta por la Biblia, que era así, y es el don Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Sumo sacerdote, llamado por Dios. Le da avanzada, le doy rapidito. O sea, ya había avejentado, y esto tiene una implicación. Estaba ya cansado. No es excusa, todos nos pasa un día, pero que no sea más de un día. Dice que estaba hasta sobrepeso. Físicamente lo que significa era que su caminar estaba tan pesado que donde tú lo tirabas ahí se quedaba.
Y dice, miren algo tremendo que pasaba, y voy con la palabra. Él tenía 2 hijos. Este hombre tenía 2 hijos. Dice también que no tenía visión. Por eso necesitamos la visión de Dios para estas cosas. Tenía 2 hijos, se llamaban uno Ofni y el otro Finés, que usted ya los conoce. Y estos niños, miren qué cosa tan tremenda, crecieron en el templo. O sea, no es suficiente con llevar los hijos al templo. Estos chicos crecieron en el templo y eran unos bandidos. ¿Sabes lo que ellos hacían? ¿Sabes lo que estos niños, hijos de sacerdotes, hacían en el templo? Una de las cosas que hacían era, cuando las mujeres venían y estaban a las puertas, las violaban y se acostaban con ellas en el templo. Era en el templo. Sabes que tu casa es un templo. Otra de las cosas que hacían estos chicos, que ya eran unos hombres, como papá era el sumo sacerdote, se creían sacerdotitos ellos también, y cuando el pueblo venía a traer las ofrendas, les obligaba al pueblo, las ofrendas son para mí, y robaban las ofrendas de Dios. Porque la Biblia establecía que una porción de esas ofrendas se quemaba y era olor delante de Dios, pero ellos querían todo. Y además no les tocaba a ellos, les tocaba a Elí distribuir la porción de ellos. Entonces les robaban a Dios, violaban y se acostaban con las mujeres en el templo. Pero lo más fenomenal e impresionante, le dije que eran hijos de sumo sacerdote. Sí le dije eso, ¿verdad? Lo más impresionante de esto era que el sumo sacerdote sabía lo que ellos hacían. Papi lo sabía. Una cosa es que tú no sepas, pero cuando tú sabes algo, tú y yo tenemos que actuar. Y yo nunca vi, nada más lo que dice la Biblia, que voy con el texto, 1 Samuel capítulo 2, eso se lo estoy parafraseando. Dice la Biblia en el versículo 2 que los hijos de Elí eran hombres impíos, criados en el templo, pero impíos. Y también decía que no tenían conocimiento de Jehová. Pregunto, ¿quién tenía que enseñarle el conocimiento de Jehová desde chiquito? Papá. Porque los niños nacen, miran, vasitos, miren el niño tan bello que presentamos hoy. Ahora ellos van a depositar en ese niño. Otra de las cosas que dice, me llamó la atención, solo lo menciono, como que paralelo decía, Samuel, que usted sabe que se estaba criando, se criaba en el templo y desde chiquitito lo dejaban a Samuel ministrar y se vestía como un sumo sacerdote sin ser un sumo sacerdote. En otras palabras, un desorden total. Aquí quien dirige son los hijos, aquí quienes predican son las ovejas, desorden total. Hay hogares que quienes dirigen son los hijos. Se supone que Elí les enseñara lo que era orden. Ok, Samuel, tienes llamado todo, en tu tiempo vas a ser sumo sacerdote. Y cuando se enteraba de que sus hijos estaban haciendo esto, ¿qué usted hubiese hecho? ¿Qué usted hubiese hecho? No, en serio, ¿qué usted hubiese hecho? Usted es sumo sacerdote, conoce la palabra de Dios, se da cuenta que sus hijos están haciendo esto en el templo. ¿Qué ustedes hubiesen hecho? ¿Qué se supone que se hiciera? Podrán ser mis hijos, pero te sienta. Aquí no. Nosotros somos conocidos hasta por sentar a nuestros hijos. Te amo y todo, pero así tú no vas a ministrar en la casa de Dios. Que la gente va a decir, la gente diga lo que sea, o tú te arreglas o tú no vuelves a ministrarle a Dios. Y una de las cosas que vi aquí, que aquí voy la corrección de parte de Dios para ya ir cerrando la enseñanza, versículo 22. Según 1 Samuel capítulo 2, 22. Esto es un padre permisivo. Dice la palabra del Señor. Antes de ir ahí, solamente decir un dato más. Él oía lo que pasaba y todos en algún momento nos hemos cansado. ¿Usted alguna vez ha llegado bien cansado del trabajo? Y que usted ve que en ese cuarto parece que hay una guerra espiritual y son aquellos 2 hijos peleando y tú como que se diga como que dice, ay Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y ya. Nos pasa todo, créame. Pero no debe ser un estilo de vida. Hay días que ¿sí o no? Hay días como que uno baja la guardia. Pero Elí no fundía. Él vivía con la guardia bajada. Y esto pasaba años y años y años hasta que un día Dios dijo, hasta aquí. Y vemos el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que hacían sus hijos, lo que habían hecho sus hijos en Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Y les dijo, miren la corrección. Yo les dije que la corrección es de acuerdo a la falta, ¿no? Y eran grandes. Hijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no hagan así porque no es buena fama la que están haciendo.
pues hacen pecar al pueblo. Ya, terminó la corrección. Y seguían haciendo lo mismo. Nunca los quitó. Él no pues ¿sabe por qué? Porque no tenía la autoridad de decirle, esto nunca se lo he enseñado yo a ustedes. No estoy diciendo que él no se acostaba, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por años habían visto a un padre permisivo, un padre que no intervenía, un padre que a lo que sea, y ahora no tenía con esos hijos grandes autoridad para decirle, ustedes nunca han visto un ejemplo así. Y ahí viene la corrección de parte de Dios, y voy cerrando para que ya pueda venir a Viva Worship. Miren la corrección de Dios, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Versículo 27, vino un varón de Dios a Elí, para traer la corrección, le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre? O sea, no he sido real yo en tu casa, en la casa de tus padres. No te elegí yo a ti, no a tus hijos, a ti, papá, a ti, como sacerdote entre todas las tribus para que ofrecieres tu sacrificio al altar y quemases incienso y llevases la vestimenta o el efod delante de mí. Versículo 29. ¿Por qué habéis tú, no dice tus hijos, increíble, por qué habéis hollado tú los sacrificios? ¿Por qué habéis hollado tú las ofrendas que yo mandé a ofrecer y has honrado más a tus hijos que lo que me has honrado a mí? Engordándolos de lo principal de la ofrenda. En otras palabras, el permisivo ahora era el que delante de los ojos de Dios era el que había ocasionado todo esto. Por tanto, corrección, Jehová el Dios de Israel te dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre, perpetuamente delante de mí, mas ahora no. Pero la palabra dice que el Señor no se arrepiente. Hay que entender lo que dice el original. Hay muchas veces que Dios cambia sus planes por la perversidad del pueblo. Aquí vemos un gran ejemplo. O sea, originalmente Dios quería que fuera perpetuamente esa casa, que fuera sacerdotes e hijos de sacerdotes, gente que ministraran siempre delante de Dios. Pero dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. Ser padres permisivos es deshonrar a Dios y tener a Dios por poco. Si somos padres y permitimos que nuestros techos deshonren a Dios, somos cómplices si sabemos lo que se está haciendo. Elí no los estorbó y en los cielos es visto como idolatría y deshonra cuando nosotros no estorbamos el mal proceder de nuestros hijos. Sí se puede. Sí se puede. Si tienes al Espíritu Santo, sí se puede. Si tú le oras con un corazón abierto al Señor, Padre, yo quiero ser un padre de un modelo para mis hijos. Y tú le dices al Señor, pero en humildad, si tú le dices al Señor, ¿sabes qué? He sido demasiado severo con estos chiquitos, que por eso cuando entro empiezan a correr para los cuartos. A veces se me ha ido un poco la mano. Yo te voy a instar a que primero te arrepientas delante de Dios, pero cuando salgas de aquí, pídele perdón a esos chiquitos, porque estamos, o chiquitos o grandes, estamos fomentando su identidad. Estamos fomentando su estima. Papitos, si tus hijos te han visto ser soez, agresivo, violento con la mujer de tu juventud, arrepiéntete delante de Dios y luego reúnelos y reconóceles, esto no es el modelo de Dios, y promételes a ella, a Dios, a ella y a ellos que nunca volverás a ser así. Papitos o mamitas, si has sido demasiado permisivo y demasiado ausente en la vida espiritual de tus hijos, todavía la trompeta no ha sonado, arrepintámonos delante de Dios, delante de esa pobre mujer que está quizás con los pelos parados de tanta responsabilidad que tiene. Empiecen pautas diferentes. Yo oro por ella por la mañana, por la noche oro a su papá como sacerdote. Porque hemos deshonrado a Dios. No
es a Alexandria, no es a Carlos, es el diseño de Dios. Si en tu casa solo es lo que digan tus hijos y le pasas por encima a la esposa, eso se llama idolatría. Eso es el efecto de Elí. Quitemos eso y ahora pongamos a Dios, nuestro matrimonio, nuestros hijos. No les prometo que será perfecto, pero sí les prometo que se va a agradar a Dios. Enseñemos a honrar a Dios. Enseñemos, como decía el pastor, a ser dadivosos para Dios. Y la Biblia dice que aún después de viejo, ellos no se van a apartar del Señor.